Listo. Vamos a empezar entonces con la parte de residuos peligrosos, ¿cierto? Entonces, los RESPEL, que así son como son conocidos. Entonces, dentro de estos RESPEL hay diferentes categorías y los vamos a ir categorizando de a poquitico. Ahorita que lleguemos por acá, nos vamos a ir las diferentes presentaciones. Entonces, como les decía, el semestre pasado, pues uno de los mayores problemas ambientales que se puede tener en el planeta es la sobrepoblación, ¿cierto? O sea que al ser mayor cantidad de gente, pues obviamente va a ser mayor el impacto que se va a generar sobre el medio. Entonces, esa es una de las grandes problemáticas que tenemos nosotros. Entonces, fuera de ese crecimiento acelerado de la población, eso también trae consigo un crecimiento económico debido a una industrialización, ¿cierto? Y todo eso, esa industrialización más ese crecimiento poblacional genera en un mayor volumen de los residuos peligrosos, ¿cierto? Entonces, no son las mismas cantidades que estamos generando hoy de residuos peligrosos a las que estábamos generando hace 100 años. Pues, y hace 300 años, pues las cantidades que se generaban de RESPEL pues eran mínimas. Ahora, debido a nuestra tecnología, pues obviamente se generan gran cantidad de ellos. No quiere decir que con anterioridad no se generaba. Claro que se generaba, pues simplemente nuestras heces son residuos, eh, son unos residuos que pueden considerarse unos residuos peligrosos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en ella podemos encontrar microorganismos que son patógenos para las personas. Entonces, pues, nosotros cómo medimos la contaminación orgánica de una fuente hídrica, ¿cierto? Después de microorganismos. Nosotros la medimos a través de la E. coli. ¿Y la E. coli dónde se encuentra? Se encuentra dentro del organismo de nosotros. ¿Y por dónde sale? Por nuestras heces. Entonces, esa es una. Y fuera de eso, pues un residuo sólido ordinario, pues un residuo domiciliario mal manejado también se convierte en un residuo peligroso. Miren lo que hablábamos a finales del semestre pasado, por ejemplo, de los lixiviados que se generaban en el botadero a cielo abierto de Vallasolano y cómo ellos afectaban a una población de emberas y ya habían muertos por eso, ¿cierto? Y ese lixiviado proviene de ¿dónde? Proviene de los residuos sólidos, o sea que de unos residuos sólidos mal manejados, o sea que eso se está convirtiendo en ¿qué? En un residuo peligroso, ¿cierto? Toda vez que mata a las personas. Entonces los RESPEL son considerados como fuentes de riesgo para el medio ambiente, claro. O sea, son altamente riesgosos y sobre todo también para nosotros, para la salud. La salud humana tiene gran cantidad de problemáticas a partir de ellos. ¿Dónde se generan entonces? Pues principalmente siempre se la achacan a la industria, ¿cierto? Que los generadores de residuos peligrosos son la industria. Pues realmente sí son los que generan una mayor cantidad de volumen. Los mayores volúmenes vienen de la industria. Eh, ¿Qué generan ellos? Dependiendo de la industria. Es muy, es muy variable eso, es dependiendo de la clase de industria en la cual se esté trabajando, va a ser la clase de residuo peligroso que se va a generar. Tenemos otros, este también, el sector agrícola. ¿Y por qué el sector agrícola? El sector agrícola, más que todo, pues, sobre todo por los pesticidas, ¿cierto? Por los pesticidas. Entonces, como vamos a ver ahorita en la definición del 47-41, es que se consumen esos pesticidas dentro de qué, dentro del sector agrícola y se hace una mala disposición de los empaques en los cuales se tiene. Entonces, miren que si empezamos a mirar, por ejemplo,
diferentes zonas, o uno va a cultivos. En algunos cultivos uno puede encontrar los tarros por ahí tirados dentro del mismo cultivo, o tirados dentro a o depositados, vertidos a una fuente hídrica. Entonces eso genera una gran cantidad de problemáticas porque pues eh, esos vertimientos de esos pesticidas son altamente peligrosos, ¿cierto? Altamente peligrosos, tanto pues como para el medio ambiente como para la salud nuestra, ¿cierto? Entonces, eso genera gran cantidad de problemáticas, el mal manejo de los pesticidas. El sector de servicios, pues porque en el sector de servicios, eh, por ejemplo, eh, miren que de todos los sectores que ustedes me acabaron de decir en este momento, todos son del sector de servicios. Entonces, que una peluquería o que una peluquería o una clínica veterinaria, ¿cierto? O sea, una peluquería canina, pues una peluquería veterinaria, eh, un consultorio médico, un consultorio odontológico, una barbería. Miren que todos esos son que se derivan de qué? Del sector de servicios. O sea, se está prestando un servicio y ese servicio genera unos residuos peligrosos. Entonces, también ahí. Y viene uno, no menos importante, que sería el sector doméstico, ¿cierto? ¿Qué pasa con el sector doméstico? Pensamos que en el sector doméstico no se generan residuos peligrosos, pero realmente es un sector donde se generan gran variedad de residuos peligrosos. En la industria se generan unos en particular. O sea, una industria genera un residuo en particular, mientras que los otros generan ciertas cantidades de ellos. Entonces, tenemos los residuos industriales, los residuos agrícolas, de servicios y domésticos. Entonces, en estos domésticos, por ejemplo, ¿qué tenemos de generación? Tenemos residuos cortopulsantes porque hay cuchillas de afeitar, tenemos residuos corrosivos porque hay límpidos, generamos residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, eh, eh, residuos con metales pesados, por ejemplo, las pilas de los controles remotos o diferentes pilas que tengamos ahí, ¿cierto? Y así podemos continuar con gran cantidad de residuos, ¿cierto? Por ejemplo, uno que genera gran cantidad de preguntas a veces y es el papel higiénico, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacer con el papel higiénico? Si depositarlo en una caneca o tirarlo por el sanitario. Los de las plantas de tratamiento de aguas residuales dicen que no. Los que trabajamos en relleno sanitario decimos que sí. Entonces ha sido como una problemática eso. Lo que sí sabemos es que sí. Si va a pozo séptico, ahí sí no, porque se colmata el pozo séptico. Entonces ahí ya sí no, pero si va a planta de tratamiento de aguas residuales, pues el papel se puede ir diluyendo en el sistema. Y pues realmente podría tratarse como un residuo peligroso, porque al fin de cuentas está contaminado con fluidos y esos fluidos pueden tener patógenos hacia otras personas. Entonces, ahí es donde tenemos pues como la disyuntiva acerca de cada uno, pues, por ejemplo, el papel higiénico. ¿Listo? Entonces, eso sería. Entonces, miren que los estamos generando en todos sitios. En todos los sitios estamos generando nosotros residuos peligrosos. ¿Qué es lo que pasa? O sea, ¿qué es lo que pasa? Que primero, anteriormente se tenía el desconocimiento de que se generaba. No se tenían los estudios acerca de que ellos se generaban. Ahora la cosa cambió. Ahora ya sí sabemos que sí se generan, ¿cierto? Ya sabemos que sí se generan. Y como sabemos que sí se generan, entonces hay que buscar la forma de poderlos tratar. Bueno, ¿a qué se debe la aparición de los residuos peligrosos? Entonces, su aparición se debe ¿a qué? A la presencia de impurezas en los diferentes materiales, ¿cierto? Entonces, hay materiales impuros, pues no, pues sí, materiales contaminados con ciertas particularidades
que alcanzan a generar esos residuos peligrosos. Por el otro lado, tenemos la baja tecnología de los procesos, ¿cierto? ¿Cómo así que la baja tecnología de procesos? La baja tecnología de procesos es de que entre menos tecnológico sea un proceso, mayor va a ser, menor va a ser la eficiencia de trabajo. Y al ser menos la eficiencia de trabajo, mayor va a ser los, eh, los residuos que genera, los residuos y las emisiones. Entonces, por ejemplo, el motor de un vehículo. El motor de un vehículo tiene un porcentaje de eficiencia del 30%. Póngale máximo por el 40%, del 30 al 40%. A diésel, pues, o sea, eh, a gasolina. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con eso? Lo que sucede es de que si ese motor tiene un porcentaje de eficiencia del 40%, ¿qué va a pasar con? Entonces, eso quiere decir que el 40%, o sea, que de un litro o de un galón, pues o de un litro, de un litro, 400 mililitros van a ser para la generación de energía. Eso quiere decir que ¿qué pasa con los otros 600 mililitros? Los otros 600 mililitros se convierten en diferentes emisiones que se generan. Entonces, por eso es que cuando vamos a ver problemas de contaminación dentro de una ciudad como Medellín, es realmente el parque automotor eh, el que tiene la mayor incidencia dentro de estos problemas de contaminación atmosférica, ¿cierto? Eso sumado a que cuando un motor está pare y arranque, en ese pare y arranque, el arrancón es donde se genera la mayor emisión. Ya cuando llega a una velocidad constante, pues se estabiliza el motor. Pero entonces el pare y arranque, entonces genera eso. Y como hay tantos vehículos, tan pocas vías, o sea, tenemos la misma cantidad de vías que teníamos anteriormente, pero un mayor número de vehículos y siguen entrando más cantidad de vehículos y no hay una salida, entonces estamos colmatados de vehículos, lo que lleva a un caos que es un montón de carros represados, o sea, lo que conocemos como tacos, eh, y esos tacos, pues obviamente van a generar una mayor cantidad de emisiones. Entonces, hacia eso es la baja tecnología de los procesos. Ya hay unos procesos, unos motores más eficientes, como son los eléctricos, los a gas y todo eso, que generan una mayor cantidad pues, de eso, pero que son poco incentivados. Esa es una de las cosas que yo siempre he peleado. O sea, en Colombia promulgan unas cosas, pero por debajo hacen otras cosas diferentes. ¿Por qué? O sea, busquen cuánto vale un vehículo híbrido con respecto a un vehículo, eh, eh, contra un vehículo normal, ¿cierto? Pues, a un vehículo a gasolina. El vehículo híbrido es muchísimo más costoso que un vehículo, pues que un vehículo a gasolina, y debería de ser pues algo pues, equiparado y no cobrar más impuestos por uno que por el otro. Entonces, antes se debería de incentivar la compra de esos vehículos por medio pues de, yo no sé pues, o sea, de incentivos ambientales o algo así que se tengan, pero acá no. Acá decimos una cosa y por el otro lado hacemos otra. Profe, ¿Qué mijo? pero pues supuestamente con eso lo único como que el beneficio que le da a uno es que uno no tiene que pagar como la tecnomecánica y creo que el seguro tiene un costo menor, pues el SOAT, pero igual si vas a adquirir el vehículo ya es bastante caro. No, el vehículo es muy costoso. O sea, es que Sí, el vehículo es costoso. Espérate a ver, miremos por acá. Profe, pero es como por la tecnología, más no como por aranceles, porque inclusive los aranceles son más económicos. No, yo tenía entendido que las importaciones eran costosas. No, ya cobra Ya, más uno de diésel gasolina o uno eléctrico. Inclusive creo que tienen hasta el 50% de descuento normal a los otros, a los convencionales.
Pues bueno, pues esperemos que sí, pues porque es que eso, Justamente cobran es la tecnología, ya las empresas. pues, estos son eléctricos, son hasta bonitos. No tiene el precio. No, pues que no sé dónde es esta página porque dice 31, pero no dice de dónde. Es español, o sea que Sí, es de 31.000 euros, es mucha plata. eso es mucha plata. 31.000 euros, por un carrito así, Trae 150 palos. más o menos. Si no es que es más, sí, pues ponga el euro, no, póngalo a 4.500, más o menos daría eso. Este Sí, Ford, 140 millones. imagínese. 140 millones por ese. Es lo que uno dice, que lo que se ahorra pues en gasolina. Lo gastan Obvio. No, y también en luz porque va uno y lo tanquea en los centros comerciales. Mira que los centros comerciales Sí. tienen eso para uno poder tanquear ahí. Pero imagínese también igual un daño de esos carros. Eso debe ser una cosa de locos. Claro, es que el mantenimiento también debe ser costoso y pues complicado. Sí, pero hay que ir Por lo mismo y cambiando por también. eso. Aquí dicen de Sí, diferentes, claro. sí, pero no dicen los valores. Vamos a ver acá. Estos son como diferentes. Y estos sí son híbridos, sí. Bueno, en fin. Porque, por ejemplo, y no hay como una gama o una variedad tan grande de vehículos como para uno escoger, ¿cierto? Claro, pues que apenas estamos entrando en eso acá, pues no podemos ponernos también ¿a qué? A molestar tanto en eso, pero lo que ustedes dicen sí es verdad, o sea, de todas maneras, todas las cosas eléctricas son realmente costosas. Por ejemplo, yo el año pasado tenía ganas de comprarme una bicicleta eléctrica y la más barata valía como 4 millones de pesos. Entonces uno dice, no, pues 4 millones puedo comprar una moto. Entonces, sí, siempre son como costosas esas cosas. Y era una bicicleta chiquitica, no era como bueno. Bueno, vamos, creo que me están preguntando por acá. Sí, pues, sí, y fuera de eso lo que vos decís, no, y el problema no es la subida, el problema es la bajada de la loma, porque es que esos frenos tampoco aguantan con todo eso, con todas esas lomas. Cada vez que yo los he visto subiendo por Palmas, hasta por Santa Elena, los vi en estos días a una persona, pero ya sí una bicicleta con un ring muchísimo más grande. La bicicleta que me estaban vendiendo sí era como de un rincito más pequeño. Y yo, no, claro, más costosa. Entonces, ¿qué? Entonces por eso. Ve, acabamos de ganar medalla de plata. Ganamos medalla de plata en marcha. Entonces, sí, son muchísimo más costosas, entonces hay que tener eso en cuenta, pero pues, pero lo que yo digo, claro, pues que también es que nosotros no los fabricamos acá. Hay que empezar como a tener nosotros esa fabricación criolla, porque eso inmediatamente nos bajaría eso. Y nos bajaría pues lo que estamos hablando, las diferentes emisiones que tenemos. Bueno, ¿a qué se debe también la presencia de ello? A las deficiencias de las prácticas operacionales o las características de los productos. ¿Listo? Entonces, ¿con qué vienen esos productos? Entonces, por ejemplo, nosotros nos acostumbramos aquí en Colombia eh, a que todo hay que lavarlo con cloro. Y miren que, por ejemplo, nosotros entramos a un baño y después de que sale una persona, sentimos pues nos quedan hasta los ojos rojos porque pues
muchas, eh, muchas amas de casa, muchas empleadas de servicio doméstico y pues y no doméstico, sino por ejemplo empleadas dentro que se encargan del aseo de baños y así. Entra uno a veces a esos baños y eso sale uno con esos ojos rojos, chocolateados, o sea, como del cloro tan grande. Por ejemplo, cuando entra uno a un baño, por ejemplo, yo digo, pues baños públicos, sobre todo, baños públicos, como por ejemplo los de la terminal de transporte. Uy, la terminal de transporte yo creo que tiene pues como una, yo no sé, pues como una manguera de cloro ahí, porque entra uno y sale mareado de, de, de esos baños. Y es por esa costumbre, o sea, pensamos que a mayor cantidad de cloro va a ser más la desinfección. Y de eso no se trata. Por ejemplo, yo tengo una tía que esa es fanática del cloro, eso eso parece blanquita la de límpido, pues eso a todo le echa cloro y una vez se fue para una finca y se puso, y es fanática de lavar, ella es feliz lavando y ahí se tiró un pozo séptico porque llenó eso de cloro, lo invadió de cloro y claro, pues al llegar eso al pozo séptico inmediatamente mató a todos los microorganismos que estaban ahí y el pozo séptico pues hubo que volverlo a lavarlo, limpiarlo y volverlo a reiniciar. Entonces, es una de las cosas que tenemos con eso. Entonces, esas características de los productos con los cuales nosotros hemos convivido toda la vida, y eso siempre ha sido como una premisa de nosotros. Ah, pero es que siempre eso ha sido así. Ah, es que yo no sé qué. Entonces, pero no, o sea, nosotros debemos de cambiar la cultura y debemos de empezar a buscar otras formas diferentes de poder trabajar, ¿cierto? Hay ya diferentes jabones libres de cloro. Hay otros jabones diferentes, pues, libres de cloro. Las piscinas, o sea, las piscinas hay que echarles cloro, pero las piscinas ya tienen sistemas de recirculación de agua, porque es que el cloro, pues el cloro se evapora, o lavar con cloro y no vaciar hasta que se evapore por completo el cloro que se tiene, ¿cierto? Entonces esas serían pues como una de las indicaciones buenas que se tendrían. Sustancias al final de su vida útil, ¿cierto? Que ya cuando ya terminan su vida útil, entonces ya mueren por completo y ya se convierten en un residuo, en un residuo peligroso. Entonces, para que tengamos en cuenta cada uno de estos diferentes apartes dentro de ellos. ¿Listo? Bueno. Y si a eso le sumamos una deficiente disposición final, terminamos como esto, ¿cierto? Entonces acá tenemos una foto en Ghana, vamos a verlo por acá. Vamos a sacar esta y vamos a ver a dónde nos lleva. Ah, bueno, la página ya no existe, pero entonces vamos a buscar algo así que diga... Entonces miren lo que nos dice acá, cómo potenciar el más grande pues, botadero de residuos eléctricos y electrónicos en Ghana. Y cómo puede ser este peligroso, ¿cierto? Entonces miren que Ghana, en el occidente de África, es uno mm, de los diferentes, pues es el mayor generador no, o sea, es donde llegan la mayoría de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y se convirtió pues como en la zona en la cual llegan y las grandes problemáticas que tienen ellos dentro de este. Vamos a ver esto es como francés.
Este sí nunca lo he visto. Vamos a ver si tiene traducción. France 24, I'm Marco. In this edition, how our electronic goods are polluting Africa. An illegal away the plastic coating from wires to get to the metal. And so when reporting, a face mask helps, but for the 100,000 or so people who live there, they don't even have. Miremos acá. Day out. Yeah, it's burning place. We are burning. Entonces, vieron pues aquí lo que nos dice esta persona. Llegan los residuos. Mira que aquí ya. Place. So one burning, remove the rubbers. Copper, aluminium, it's all there for the taking. Our world burns away the plastic, day in, day out. Yeah, it's burning place. We are burning. Entonces ellos van quemando todas estas partes acá y como decía el señor, que lo que tratan de recuperar son unas... Wires and aluminium. You see people are burning, plenty of people. If you have a wire, you can bring it here and burn it. It's difficult to put a figure on how many work. Entonces miremos que toda esta gente vive alrededor de este botadero y miren pues las condiciones que se tienen de todos estos aparatos eléctricos y electrónicos. Todos estos aparatos eléctricos y electrónicos llegan a Ghana de otras partes del mundo como si fueran como si fueran simplemente vea con un imán grande recogiendo, como saben que se están quemando cosas ahí, entonces con los imanes van recogiendo diferentes metales que se encuentran ahí adentro. Copper, aluminum, and other things. Master, please, master. Faka. 2.5 kilos, for which the children earn around 30 euro cents. Bueno, pues dijeron pues que por 2 kilos le pagaron a la plata, pero pues tanto pues como 25 centavos le pagaron por esos 2 kilos. Pero quién sabe 25 centavos de qué, pues, imagino que 25 centavos europeos. Entonces mire lo que está diciendo este man, o sea que todos estos computadores son traídos de Europa, son supuestamente donaciones. Aquí nos está diciendo de dónde viene, que por ejemplo este viene de Francia. Y aquí miren que aquí hay agüita y todo, y esas cabritas se las comen, ¿cierto? Esos cabritos pues se toman esa agua. Es una gran problemática que se tiene pues en cuanto a eso. Miremos aquí cómo llegan supuestamente las donaciones. Estas son las supuestas donaciones que llegan a Ghana, pero realmente son aparatos inservibles. Entonces al llegar estos aparatos inservibles, vamos a ver, señor, ¿qué está diciendo? That's possibly suspicious. It's really very hard for the inspection officer on the ground to make that differentiation that this is a waste or it is a use, an electronic item. It is only when it is subjected to tests that we can then establish that it is e-waste. Of the 2000s. Entonces lo que está diciendo pues el señor ahí, lo que decía ese policía era que lo que ellos hacían ahí era un test. Este señor hace un test para determinar si realmente sí se pueden usar o si realmente son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Porque como vamos a ver más adelante, si son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, no tienen por qué entrar a Ghana. 700 containers that arrive at these docks every day. Imagínense, entran 700 contenedores al día. 2,700 containers that arrive at these docks every day. Some inevitably slip through the net. On this occasion, the agent of the importer claims everything is above board. It's for family use. That's what I can say. Because he's the family head and he has been there for some years and he wants to come to the country. So he brought this so that every... Good morning, Matt. Bueno, entonces ahí pues les dejo esa parte de Ghana pues con esa gran cantidad de problemáticas que tienen. Miren las fotos de acá. Profe, pero muy vivos
muy vivos esos, pues, los países europeos ahí metiendo Claro, por debajo cuerda basura ya para ellos disminuir la carga. sí, es que o sea, echa la ley y echa la trampa. ¿Por qué? Porque ellos lo venden supuestamente como si fueran donaciones, ¿cierto? ¿Donaciones de qué? De aparatos eléctricos y electrónicos. Pero ya realmente no son aparatos eléctricos y electrónicos, sino que son aparatos en desuso. Entonces, por eso te digo, Claro. eso es un problema muy, o sea, muy, pero muy grande ese que se tiene en Ghana en este momento. Entonces, Pero hay los mayores responsables son las políticas de Ghana, porque ellos son los que son permisibles con estas acciones. obvio, o sea, Claro. eso también entra dentro de esto. O sea, si el gobierno es corrupto, entonces le abren la puerta de entrada a esto. ¿Por qué? Y quién sabe cuánto hay por debajo. Sí, porque como vamos a ver más adelante, pues hay un convenio que es el convenio de Basilea. Entonces, en el convenio de Basilea, supuestamente esto no podría pasar. Pero, pero todos sabemos que esto pasa. O sea, no le hacen como la bulla a nivel mundial porque tampoco les interesa hacerles una bulla a nivel mundial, pero los que sí manejamos o los que trabajamos esta parte de residuos sólidos, sí sabemos que esto pasa allá y que, o sea, son dos puntos específicos en el mundo, este y otro en China. Hay una parte en China, pero lo que llega a ese de China es de los mismos chinos, ¿cierto? Este no, el más preocupante es porque claro, viene del vecino de arriba. Es que si vamos a ver Ghana, ¿dónde queda? Ghana queda acá. Mírenlo acá. Entonces, todo se viene para acá. ¿Por qué la cogieron contra Ghana? Ahí sí no sé. O sea, no sé por qué. Fue porque, pues de pronto por lo que ustedes dicen, pues por las diferentes políticas que ellos pueden tener y todo, pero todo sí se viene, todo se viene para acá, para esta zona de acá. De más que también debe haber aquí en Guinea, pues, ¿cierto? Pero este es el más famoso de todos. Bueno, empecemos acá con una serie de historias, ¿cierto? Acerca de la parte de los residuos peligrosos. El mal manejo del mercurio genera una enfermedad que es la enfermedad de Minamata. Esa enfermedad de Minamata ocasiona de que las personas tengan problemas en el sistema nervioso, ¿cierto? Y empiezan a tener pues como unas partes acá de retrocesos, ¿cierto? Hay una película muy buena, pues no sé si muy buena pues, pero a mí sí me gusta, se llama Minamata, es con Johnny Depp. Listo. Se llama El fotógrafo de Minamata. Vamos a ver el tráiler, por si de pronto les gusta, para que la busquen. Si usted es profesional, Uy, este señor sí es lo más tiene cansón que más he de visto. 5 años de experiencia en su carrera, o ¿Sí escuchan el sonido o no? Sí. Sí, profe. Hay una empresa en Japón que lleva muchos años vertiendo residuos al mar. La gente necesita ayuda. Necesitamos atención global. Te necesitamos. Soy el mejor fotógrafo que ha trabajado en la revista Life. No lo eres. Eres el más protestón que ha trabajado en la revista Life. Escúchame, quiero esas fotos, Jim. Trae la historia a casa. La portada es siempre igual de importante que la historia en sí. No puedes permitir que tus emociones te dominen. Vete a casa. No, ¿por qué? Los nativos americanos
Creían que las fotografías le robaban una parte del alma al sujeto. Pero también pueden llevarse un trocito del alma del fotógrafo. Céntrate en la fotografía que quieres hacer. Céntrate en lo que quieres decir. Entonces, el fotógrafo de Minamata, el fotógrafo de Minamata trata acerca de lo que sucedió en Minamata. O sea, ese señor fue el que tomó estas fotos. ¿Y qué fue lo que pasó? Miren cómo empezaba la trama de la película acerca de que una empresa llevaba virtiendo y virtiendo gran cantidad pues realizando unos vertimientos sobre las fuentes hídricas, ¿cierto? Entonces, miremos acá, también busquemos acá en Google, en Maps. Y busquemos acá Minamata. Minamata Convention of Mercury Secretary, no. Este no, Minamata, Japón. Listo. Entonces, esta es la bahía de Minamata, y Minamata es esta islita, es esta zona de acá, ¿cierto? Esta zona de acá en Japón. Pues miremos que pues Japón es un conglomerado de islas, pero todos van estando pues ahí completamente comunicados, las islas en comunicación. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Acá en esta zona de acá de la bahía de Minamata se creó una empresa, y esa empresa, yo no sé qué era lo que estaba haciendo, pues, o sea, pero los vertimientos que hacía eran vertimientos de metilmercurio. Al hacer esos vertimientos de metilmercurio, entonces, obviamente, pues, ¿a dónde los vertían? Los vertían directamente al mar. Si uno vive en una isla, o sea, no puede ser uno más de malas que vivir en una isla y ser alérgico al pescado, pues, o a los mariscos. Sí, mi hijo, mejor dicho, usted sí es de las personas más de malas del mundo. Pero entonces, ¿por qué? Porque si uno vive en una isla, pues uno, ¿qué es lo que más va a comer? Pues todo lo que da el mar. Entonces, obviamente, ellos vertían acá, pero también consumían ahí. Como bien sabemos, el mercurio es bioacumulable, no se elimina pues fácilmente no se elimina fácilmente de nuestro organismo. La forma de eliminarlo es a través de, pues se elimina un poco por la orina, otro poco por el cabello, por las uñas, y el otro por las madres gestantes a través de la leche materna. Entonces, si una madre tiene mercurio en su organismo y empieza a lactar, le puede pasar ese mercurio por la leche al niño. Entonces, los perros y los gatos fueron los que tuvieron el primer problema. Entonces tuvieron daños cerebrales, y ya posteriormente entonces eso ya llegó a los humanos, porque obviamente seguía el vertimiento, más peces se contaminaban, era mayor la cantidad de mercurio al cual estaban completamente expuestos. Miremos acá, si la busquemos acá en YouTube. Busquemos por acá otro aquí que diga Minamata. Entonces, debido a eso que sucedió, entonces Minamata se convirtió como en el... Cordial saludo a todos. Como en el centro más importante pues de contaminación de mercurio, y por eso la contaminación por mercurio se llama, miremos aquí lo de este gatico. Vamos a ver. Los síntomas comenzaron a verse cuando los gatos de Minamata
comenzaban a reaccionar de forma violenta con movimientos involuntarios, se estrellaban con las cosas y se enloquecían. Era algo realmente grave, terrible. 2 años después de que aparecieron estos síntomas en los gatos, aparecieron en otros animales, también aparecieron en aves, en perros, en cerdos. Y finalmente comenzaron a aparecer los síntomas en humanos. La prefectura de la ciudad comenzó a hacer investigaciones de qué era lo que estaba sucediendo y secretamente la firma, la fábrica que había, la Shin-Nichitsu, que había iniciado la contaminación porque tenía una fábrica de plásticos en el que el mercurio se utilizaba como catalizador para la producción de PVC. Ahí ya está la respuesta. Entonces era una fábrica de plásticos y utilizaban el mercurio como catalizador para crear el polivinilo de cloruro. Entonces, obviamente, cuando uno utiliza un catalizador es para fijar más rápido y acelerar el proceso. Es como, por ejemplo, nosotros, ¿para qué lo utilizamos en la minería? En la minería nosotros utilizamos el mercurio para agilizar el proceso de separación del oro de las diferentes impurezas que tiene el mismo. Hizo las investigaciones del caso, se dio cuenta, probando en otros gatos, que ellos eran los que estaban generando esa contaminación. Los síntomas que presentaban en los humanos eran temblores, pérdida del equilibrio, convulsiones, ataxia, que es la pérdida de la coordinación, disartria, o sea, no entendía lo que hablaban. Y finalmente una muerte muy dolorosa. Se puede observar también que convulsionaban, no tenían una motricidad fina. Los médicos de la empresa que finalmente descubrieron que era el mercurio el causante del envenenamiento, ocultaron esto tanto a los pescadores de la bahía, que eran los más afectados, un grupo social que tuvo pues una grave situación social porque la gente... Miren esta señora como tiembla, pues es una cosa muy brava. Esa contaminación, pues hay que, mejor dicho, pedir de que esto mismo no pase en el Bajo Cauca antioqueño, en el Magdalena Medio, en la Mojana, donde los niveles de mercurio son muy altos. Entonces, imaginen cómo habrá sido la exposición de ellos tan grande que miren en la forma pues como reacciona el organismo. La gente pensaba que era una enfermedad contagiosa, entonces ellos fueron separados y la gente no les ayudaba ni les colaboraba y los tenían separados de sus grupos sociales. Cuando se dieron cuenta de que los mismos pescadores de que la contaminación era por mercurio generada por la fábrica, se generaron unas protestas grandes, protestas que fueron reprimidas con fuerza pública y engañaron a la gente diciéndoles que iban a construir un tanque para purificar las aguas. Ese tanque falso no retenía el mercurio que ellos estaban vertiendo en la bahía. La gente seguía consumiendo. Estábamos en el año 1959 y la comunidad protestó con sus muertos y se certificó que eran muertos por contaminación por mercurio. Ahora bien, la compañía no detuvo el vertimiento de mercurio hasta el año 1962, cuando descubrió otro método para procesar el PVC y el polietileno. Es decir, nunca les importó la salud de los pobladores de la bahía, que eran pescadores, los que sufrieron más de 1000 muertes y miles de intoxicados. Se generaron varias protestas, las autoridades fueron muy permisivas con la compañía, pero había unos intereses creados en nombre del desarrollo y del progreso
se permitía el envenenamiento de la población de Minamata. Después de muchos años, en el año 69, los pacientes demandaron a la compañía es hallada culpable de negligencia en el año 71, y en el año 1973 es condenada, y enfrentan los mismos damnificados, envenenados al dueño de la empresa, al dueño de la compañía. A partir del año 1974, la empresa comienza a indemnizarlos, pero su indemnización consiste en pagar los tratamientos. Ahora bien, ¿qué bueno de todo esto? La creación del convenio de Minamata, en el que se va a controlar de aquí en adelante la... Bueno, les termino entonces de contar el chisme que nos estaba diciendo, me imagino que era de Bogotá, ¿cierto? Los desastres. Cordial saludo. Sí, Universidad Nacional Abierta y Distancia, me imagino que era una persona de Bogotá. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó entonces? A partir de esto se empieza pues a recordar las muertes de allá, como decía este man, Aldo Camelo Soto, me imagino que es él. Como nos decía él, entonces se tiene gran cantidad de muertes, se indemnizan a lo último, 30 años después, se piensa en indemnizar a las personas, pero se dan cuenta que las personas que iban a indemnizar ya estaban muertas. Entonces ahí se genera pues una gran problemática a partir de ello. Pero entonces se empieza a generar una conciencia mundial acerca de la utilización del mercurio, y por eso es que, si ustedes ven acá en la página del ministerio, dentro de una de las bibliografías que les envié, dentro de una de las bibliografías que les dije que tuvieran, tenemos entonces acá en temáticas, miren que tenemos acá mercurio, y en mercurio tenemos la ley 1658, que la ley 1658 del 2003 es bajo la cual Colombia se integra al convenio de Minamata. El convenio de Minamata es sobre la culminación de la utilización del mercurio en procesos industriales en el país, inicialmente en la minería. Entonces, todo eso viene pues a partir de ello. Entonces esa es como una de las grandes problemáticas que tenemos pues una de las grandes que se tuvieron dentro de estas. También, ¿qué tenemos? Se los dejo para que ustedes lo vean. Es no, esperen, yo voy a dejar acá porque se me interesa. Cordial saludo a todos, hoy les voy a presentar. Vamos a poner por acá. Este video se los voy a mandar por acá. Este está más cortico, este es el largo, y vamos a ver si este es un resumen o es algo largo también. Una nube sobre Bhopal nos habla acerca de la catástrofe acontecida en Bhopal por un gas, ¿cierto? Entonces lo que pasó era que una empresa llamada Unit, yo no me acuerdo, nos habla acerca de que en 1980 y algo, hubo un escape de una empresa de químicos que estaba trabajando pues pues con compuestos bencenoicos, y esta empresa entonces dejó hacer una fuga, y al sacar esa fuga entonces se generó una gran problemática a partir de ello. Pues ese día era como un día de fiesta ¿Ingenieros de Norteamérica no habían previsto? Ese día era como un día de fiesta dentro de qué, dentro de esa ciudad que es Bhopal,
y generó una gran contaminación dentro de la zona y hubo gran cantidad de muertos. Aquí podemos ver fotografías, por ejemplo, de las personas muertas por este accidente. Por acá. Las personas muertas en la calle cayeron muertos por eso. Listo. Lo voy a poner por acá. Como para que lo tengan. Ve, y hablando de eso, en el otro grupo se creó un grupo para residuos peligrosos. ¿Listo? Entonces, esperen, yo me meto por acá para enviarles el link. Para enviarles el link para que lo tengan ahí también ustedes y se puedan conectar, pues para que toda la información la tengamos ahí. Listo, ahí está el link para que se puedan conectar al WhatsApp de residuos peligrosos. Entonces, ya saben pues que solamente pues hablamos de Raspberry. Entonces les voy a poner este videito. También lo voy a poner acá en la página, en esta página, para que ustedes la tengan. Entonces, ¿qué es acerca de esa nube sobre Bhopal? Y así podemos tener varios ejemplos. Hay uno también, un documental que se llama Homefront. Atomic Homefront, así se llama. Pues está como traducida como patios radioactivos. ¿Sí? Pues podría ser así. Profe, ¿Yo? por ahí tenés como una alarma, ¿no? ¿De qué? Por ahí tenés una alarma. Entonces, este Atomic Homefront, pues tratemos, pues, no sé si de pronto ya esté en YouTube. Ah, ya está en YouTube, por acá. Ah, no, está es como en HBO. Es este que se tiene acá. Ya les cuento, vamos a ver si lo podemos ver en YouTube. Vamos a ver si está. Ah, bueno, aquí está. Entonces también se los voy a enviar para que ustedes lo vean. Le pueden poner por acá. Le pueden poner por acá. Le pueden, pues, se mete uno por acá, configuración, subtítulos y de una. Pongámosle por acá opciones. No. Traducir automáticamente al español. Listo, para que se lo vean. O sea, porfa, para que se lo vean. Este es acerca de... Hubo algo pues que se llamó la Operación Manhattan. La Operación Manhattan es bajo la cual se crea la bomba de Hiroshima y Nagasaki por allá en los 40, ¿sí o qué? Entonces, pues todas esas pruebas nucleares que se hicieron y las pruebas nucleares que siguieron después de eso,
pues había que llevar esos residuos a alguna parte. Entonces se los llevaron a esta parte norte de San Luis. Y aquí vemos a este señor, pues este señor es el doctor Michael, yo no sé qué, y trabaja en la parte de materiales radioactivos. Entonces miren, todo esto que está saliendo ahí es material radioactivo. And that sort of has me interested, wondering what we might be seeing down here. I think that if you have widespread radioactivity that's kind of been moved around by floods and other types of, natural events, it could be a pretty big problem. Entonces, en San Luis, entonces, allá fue donde se creó pues un botadero a cielo abierto, pues no un botadero a cielo abierto, no, un sitio donde se depositaban todos estos residuos radioactivos. Y prácticamente, pues sí, pues, porfa, para que se vean el video, pues esta semana, van a encontrar que, por ejemplo, casi todas las personas de esta zona, todo esto son zonas que están altamente contaminadas con todos esos, y todos los cánceres que han sido reportados, todos los casos de cáncer, o sea, esta es una zona con mayor reportes de cáncer. Lo que les iba a decir es que prácticamente allá cada familia tiene tiene una persona, un ser querido con cáncer. Miremos, por ejemplo, este niño que le dio cáncer de cerebro, y fue por contaminación con material radioactivo. Entonces, este video es acerca de esa pelea aquí está el río Mississippi, en el centro de San Luis, y acá era donde depositaban todas esas canastas de esos químicos, como les decía, pues de la Segunda Guerra Mundial. Entonces todo eso se adentró por las fuentes hídricas y todo, y claro, y llegó a toda esta zona. Mejor dicho, el que no tenga que ir a San Luis, pues que no vaya, pues, porque sí es realmente algo inquietante esa contaminación allá. Entonces ahí les dejo ese videito también como para que lo vean. Veamos de qué se trata. Superfund cleanup site where illegally dumped radioactive waste still poses a danger to the community. Es acerca de lo que se ha venido haciendo por parte de las familias que viven alrededor de Westlake, del relleno de Westlake, que es el que estamos hablando. Venga, miremoslo acá. Para que ustedes también lo puedan apreciar y leer. Firehouse Sky Zoom 4 over the Westlake landfill. There are signs of new activity cropping up at the Superfund cleanup site where illegally dumped radioactive waste still poses a danger to the community. It's been 2 years since a plan was agreed on to dig up and remove 70% of the waste. Russell Kinsall is live in Bridgeton, detailing the next step before cleanup begins. Steve, right now, if you drive down St. Charles Rock Road here in Bridgeton past Westlake Landfill, you're going to see some earth-moving equipment, and you'll probably see activity there for the next 40 days or so. It's all part of a project to alleviate the problem with stormwater runoff and the potential of that runoff from taking contaminated soil and taking it off-site, potentially posing a threat to the public. But it's also a sign that the eventual cleanup is getting a little bit closer. We're very hopeful. After fighting for years to reduce the risks posed by buried radioactive waste at Westlake Landfill, Don Chapman is seeing hopeful signs. The waste came from the Manhattan Project and was illegally dumped at the site in the 1970s. Concern spiked after an underground fire was discovered in the neighboring Bridgeton landfill in 2008.
And a landfill in a community is one thing, but this is a Superfund site. And it's actually on the national priorities list, which means that this is one of the most dangerous sites in the nation. Video from Powerhouse SkyZoom 4 shows the activity from a project started this week. It'll prevent stormwater runoff from the Bridgeton landfill from reaching Westlake. To keep any stormwater from coming onto the radioactive site that would potentially cause problems. So in that sense, there is a benefit, definitely. The project will reduce the risk of contaminated soil washing off-site and posing a risk to the public. Another project will be to move a fence so it'll more accurately show where the radioactive material is buried. The fence was basically placed based on past operations, not based on where the radioactive materials were. In another section where radioactive material is buried, there are plans for new soil sampling in October and November, work that will pinpoint exactly where all the material is located. Part of the work needed to finally reach the goal of removing most of the radioactive material. It was hard fought for, and we're still a bruised community, and it makes the bruises hurt a little bit less. So projects like this take a lot of preparatory work, a lot of really precise planning. So when will they begin digging up that radioactive material? About 1.5 years from today. Live in Bridgeton, Russell Kinsall, News 4. Entonces, miremos, bueno, estábamos viendo ahorita, gana, uno dice, listo, gana. En África Occidental. La India, listo, sí. Si vemos, o sea, esa es otra parte que yo digo, yo por allá no voy, pues miremos que cualquier película de la India que uno ve siempre muestran un botadero a cielo abierto y cómo, pues, como la forma de vida de allá. Pero ya estamos hablando de Estados Unidos, pues, ¿me entendés? O sea, estamos hablando de un problema grande en Estados Unidos. Entonces, si eso es así allá, imagínate cómo podrá estar el resto del mundo, ¿sí me entendés? Entonces, eso es algo muy, que lo deja uno pensando varias cosas, o sea, uno, ¿cómo será pues entonces? O sea, ¿qué podrá pasar a la vuelta de mi casa? Por eso es que este video que se llama, pues que se los deje acá y que se los envíe, que ya se los envié, que es pues como en el patio trasero, o sea, es que en mi patio trasero hay un botadero de residuos peligrosos, de material radioactivo. O sea, yo cómo voy a tener material radioactivo acá. Yo por eso soy una de las personas que digo, siquiera que en Colombia no tenemos plantas nucleares y que no las tengamos por mucho tiempo. O sea, que en mucho tiempo no las podamos tener, porque realmente me da miedo la disposición final que se le pueden dar a eso. O sea, lastimosamente aquí hay mucha corrupción y muchas cosas que pueden conllevar a que tengamos un mal manejo de esas sustancias radioactivas, aunque es la forma de energía como más pura que se tiene y todo, pero que realmente no sería como muy buena trabajarla en este momento. Y veamos este otro, vámonos para un caso Colombia, que no tiene que ver, como les decía, no tiene que ver con qué, con residuos peligrosos, sino con sustancias peligrosas, o sea, el transporte de sustancias peligrosas. Vámonos con, ¿cómo se llama esto? Vámonos con tragedia. Chiquinquirá. Les voy a dejar este enlace. No, aquí debe haber uno chiquitico. Vámonos con este que es de 1 minuto. Pero les voy a mandar todo el enlace para que ustedes lo tengan, ¿cierto? Todo el enlace para que ustedes lo tengan acerca de lo que sucedió en Chiquinquirá. Sí, tu destino.
Bueno, entonces, les resumo qué fue lo que pasó ahí. Pues ya se lo pueden ver acá, por ejemplo, la tragedia de los informantes. Esta señora es muy famosa, esa señora sale en todos lados. Esa señora es esta señora. La foto de un niñito. Esa señora sale en todos lados, pues yo la he visto pues, en muchas partes cuando se ve acerca de esto. Y es que fue una de las señoras que pues en esa época pues no era, ella vende como estampitas, sí. Sobrevivió al envenenamiento. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que salió un carro de Bogotá hacia Chiquinquirá. Pues venía un carro de Bogotá hacia Chiquinquirá y cuando venía ese carro de Bogotá hacia Chiquinquirá, el man paró, pues era un fletero y llegó un man y le dijo, ¿para dónde vas? Para Chiquinquirá. Ah, hey, llévame estos tarritos, listo, tan, allá te los reclaman, listo, man. Los llevó y los puso en la parte de atrás. Cuando los puso en la parte de atrás, el man también llevaba ¿qué? ¿Cómo se llama? La harina para poder hacer el pan. Y entonces uno de los frasquitos se quebró. Al quebrarse, entró a la harina, ¿cierto? Al entrar a la... ¿Qué es eso? Pandemonio. ¿Es un libro qué? ¿Cómo se llama este señor? Entonces, Yuri Chillán. Listo. Pandemonio. Vamos a ver de qué trata el libro. Entonces, ¿qué? Ah, entonces imagínense pues que el man se quebró, entonces ese que, es sobre la historia de Chiquinquirá, me lo voy a comprar, me lo voy a leer. Ahorita lo pido. Y les termino de contar la historia bien. Entonces imagínense que se quebró uno de los frasquitos, esos frasquitos entraron a la harina, a la harina con la que se hace el pan. Y los frasquitos llevaban un pesticida para los cultivos de papa, ¿cierto? Entonces, mandaron a los niños por la mañana por el pan para que ellos se consumieran, pues se pudieran consumir el pan de por la mañana en el desayuno y el rollo fue que cuando se lo estaban consumiendo iban cayendo. Entonces empezaron a decir que era el agua, entonces dijeron que no más agua, ya después empezaron a decir que en el ambiente, ya después que brujería, un montón de cosas. Y seguían muriendo niños. La historia que más me duele a mí es de una mamá que le remojaba el pan en el chocolate a un bebé de 3 meses y el bebé se chupó el chocolate del pan y murió. Y así murió varias gente. Esta señora que les digo, pues fue una de las sobrevivientes cuando estaba niña. Y lo más berraco es que no daban con quién, hasta que un señor cogió pan y le tiraba pan a las gallinas. Y se dio cuenta que cuando le tiró pan a las gallinas, ¡tum!, de una murió una gallina. Y le tiró otro, ¡pum!, y murió la otra gallina. Entonces se dieron cuenta que el problema estaba en el pan. Entonces ya de una, vamos a ver si por acá sale. De una se fueron, vamos a ver este titular del periódico. Entonces, ¿qué? Entonces, después de eso, imagínense que aquí otro intoxicado. Entonces, dijeron, fue el pan. Entonces, el que nos iba a matar al panadero. Y fueron y le quemaron la panadería a ese señor. Y el señor no tenía la culpa de nada. Aquí están contando la historia del panadero. Uno de los pocos adultos que murieron. Al parecer, su fallecimiento no se dio por comer del pan, sino por haber estado en contacto con el veneno cuando amasó la harina. Buscando a Alfonso, cuando veo en el piso estaba un muchacho de unos 24 o 26 años que era de la panadería. Lo veo con sangre por los oídos, por la nariz, por la boca. ¿Era el panadero? Era el panadero que supuestamente había empezado como desde las 3 de la mañana a amasar el pan. Supuestamente se le metió por entre los poros el veneno y lo reventó. Eso que Omar dice que se le metió por la piel al panadero fue el folidol, un herbicida violento, usado para evitar que las plagas acaben con los cultivos de papa. Una tapita del frasco diluida en agua bastaba para fumigar extensiones completas.
Cuando los bultos de harina estaban siendo transportados en un camión todero de Bogotá a Chiquinquirá, este frasco de vidrio se rompió y el veneno terminó diluido en un bulto de harina. Claro, es el veneno que va en el pan, el que ocasiona la tragedia. Tiene una característica especial y es que cuando se calienta, potencia los efectos nocivos. El dueño de la panadería se llamaba Aurelio Fajardo. Acá se le ve angustiado, pero en la madrugada, cuando empezaban a preparar el amasijo, Joaquín Merchán le dijo que uno de los sacos de harina tenía un olor fuerte. Fajardo creyó que eran cuentos del panadero y le respondió: usted lo que tiene es guayabo, hágale a trabajar. 12 horas después, Merchán estaba muerto, así como casi un centenar de niños. La gente se vino en multitud de... Murieron 86 niños y entre 2 y 4 adultos. 86 niños de un solo guarapazo. Pero nadie duda que hubo más muertos que no se contaron. Para mí, pasaron de más de 100 personas los fallecidos. Uno veía muertos en los pasillitos donde le digo en anfiteatro y en el patio, en un patio grande, tenían una cantidad. Y como madrugaba gente de las veredas, de los corregimientos cercanos a Chiquinquirá, toda esa cosa allí, y había... ¿Muy teso eso, sí o qué? Es una historia muy trágica, pues lastimosamente, pues miren que apenas, pues yo no la vi pues aquí en Caracol, apenas me estoy viendo que la presentaron en Caracol, pero que sí fue muy altamente impactante, pues, y apenas ahorita hasta el 1 de marzo del 2021 es que se está presentando, pero que realmente se debió haber presentado desde hace mucho tiempo, pues, porque eso fue en 1967, o sea, ¿hace cuánto? Hace 54 años, entonces, ya, sí, eso fue como en septiembre, octubre de 1967, o sea, que está que se cumple eso. Entonces, esa es por un mal manejo de estas sustancias peligrosas. ¿Listo? Bueno, ¿qué nos queda entonces? No, pues empiecen a mirar estos videitos, miren esas cosas, pues es bacano que los vean también y que sepan pues como un poquitico de historia acerca de los residuos peligrosos. Pues a mí me gusta mucho la historia, entonces por eso veo todo esto, pues me gusta como indagar en esa parte de la historia, porque esta historia es la que nos lleva a decir, venga, ¿qué es lo que está pasando? ¿Sí me entendés? Y una parte muy importante de la historia es que cuando vos conoces la historia, tratas de no repetirla. O sea, si yo sé que un mal transporte de una sustancia peligrosa me conllevó a la muerte de más de 80 niños, entonces ya la gente va a decir, no, espere, a ver, nosotros cómo estamos transportando estas cosas. Porque puede que decir, es que fue 1967, sí, pero hoy, 6 de agosto del 2021, ¿cómo transportamos las sustancias peligrosas, los pesticidas, a las veredas? En una escalera. Y en esa escalera, ¿quién va? Va gente, van gallinas, va carne, va al mercado, va un montón de cosas. O sea que hay que poner como un poquitico de cuidado a eso, y esa es como la reflexión a partir de hecho. ¿Listo? Entonces vean los videos de Ghana, de todo, de Chiquinquirá, pues de ese Atomic Homefront. Voy a tratar de buscar, si alguien tiene la película si alguien encuentra la película de Johnny Depp, entonces también pues nos la comparte, pues si les aparece por ahí en YouTube, o si ya está en Amazon Prime o en Netflix, no sé pues dónde podrá estar, en cuál plataforma, para que la podamos ver también. Hola, ¿quién me iba a hablar? No. Profe, pues nomás mire lo que está pasando ahorita otra vez con la aspersión pues para los cultivos de coca por la parte de las avionetas, ¿cierto? Pues algo que ya se sabía y que ha generado un gran impacto, y vuelven y lo van a poner otra vez en uso, pues sabiendo el daño ambiental y en la salud que genera esto, ¿no? Entonces como que y dicen que no, de lo malo. Es que ese es el problema, dicen que no, que eso no pasa nada, pero entonces la pregunta es, ¿por qué en Estados Unidos está prohibido el glifosato? ¿Y por qué si no lo venden a nosotros? Porque así son los gobiernos manipuladores. Así es la cosa, muchachos. Listo. Bueno, feliz fin de semana. Nos vemos el miércoles. Hola, Daniela.
Pues hasta luego, muchas gracias. Luego, Ah, bueno, listo, dale. qué Chao. pena, yo le pregunto, la clase del miércoles me dijo exactamente cuál era el trabajo que había colocado. Y puede ser como tan proyecto. Daniela, se te escucha muy mal porque vas con un transporte. No te escucho bien. Ya, profe, mejor. Sí, ya, muchísimo mejor. Ah, bueno, profe, no, que era por ahí, si me podría recordar, por favor, el trabajo que habías Ah, bueno, listo. No, el trabajo es de que vamos a buscar. Sí, dale. Vamos a buscar un generador de residuos peligrosos y vamos a trabajar en él. Pues de alguien conocido o que sea en la empresa donde uno esté trabajando. Ah, Y ahí listo, profe. le vamos a hacer el diagnóstico y todo. Listo. Listo. Muchas gracias. Bueno, chao. Hasta luego. Chao.